Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 44 del Tratado de Baba Batra. Nos dice la Gemara, Tanur Rabanan, enseñaron nuestros sabios en una belaita, Majarlo Bait, Majarlo Sade, En Meit Lo Alea, es decir, una persona que le vende a su compañero una casa o le vende un terreno, no puede ser el vendedor un testigo sobre la venta él mismo. Tené, Shaharayuto Alea, porque él está influenciado. El asunto le toca. Nogea Badabar se llama esto en hebreo. Es decir, que él tiene un interés en el asunto. Entonces no puede testificar. ¿Y cuál es ese interés? La Hazir lo damav in yigbuba alejobot a mujer. Mehakone etabait o etasade. Es decir, ¿cuál es su interés? Su interés es por la ajarayut, es decir, la responsabilidad o lo que sería la hipoteca, ¿no? Es decir, que devolverle el dinero al comprador en caso de que vengan las personas que son acreedores del vendedor a reclamar esa casa o ese campo. Pero majarlo para majarlo talit, pero si le vendió una vaca o le vendió una prenda, lo alea. Ahí sí puede testificar. ¿Por qué? Porque ahí no hay un tema de hipoteca. Es decir, sobre los bienes móviles no se establece una hipoteca. Es decir, que en caso de que la persona tenga una deuda que no está pagando, el acreedor no se puede cobrar de sus bienes móviles, solamente se puede cobrar de sus bienes inmuebles. Muy bien, pregunta la Gemara. Maishena Reisha o Maishena Seifa. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de la Beraita, que habla de Metaltelim, Shemeitlo, donde dice, o sea, al final de la Beraita, que está hablando de bienes móviles, que ahí sí puede ser testigo? Y al principio de la Beraita, que está hablando de casas o terrenos, no puede. Tomar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, Resha, Berreuben Shegadal Sadem y Shimon. Es decir, el principio está hablando de qué caso. Reubén le robó un campo a Shimón. Umejará le Leví y se lo vendió a Leví. Beata Yehudá Bekame Arer. Ahora viene Yehudá y viene a poner en duda esta venta y decir que ese campo es suyo. Muy bien. Ahora, de lo Lezil Shimón Asid le Levi. Es decir, Shimón no puede venir a testificar con otro testigo Sheirur Yehuda Hu Sheker, que lo que viene Yehuda a reclamar el terreno es mentira. Y por lo tanto, le ashire takarka es el Leví para que el campo se quede en posesión de Leví. De Níjale de Hadra. ¿Por qué? Porque a él le conviene que a Shimón le conviene que el campo se quede donde está Leví. Porque es más fácil sacarlo después de las manos de Leví. Ojajot, Rubén Gazal Sade, porque después él puede demostrar que Rubén robó ese campo y se lo vendió a Levi. Un telegramará que van de Asitle de Levi, hu ejimatse mapikle mine, puesto she- puesto que en la disputa entre Levi y Yehudá testifica Shimón a favor de Levi. Yahol, ¿cómo puede después sacar el campo de la posesión de Leví? Responde la Gemara y dice, de Amar y Adana de Hayara de la Diudahi. Es decir, yo sabía que esta tierra no le pertenece a Yehuda. Es lo que testifica Shimón. Es decir, solamente testifica en contra de Yehuda, que está mintiendo, pero no viene a demostrar que la tierra es de Leví. Veaus de Juta, de Kama Pikle, mi Levi, Lifke mi Yehuda. Dice, Madúa Noach le Shimón. ¿Por qué entonces es preferible para Shimón que la tierra quede en posición de Levi? Arebeotá Aderech, de esa misma manera. Después la puede sacar de Levi. También se la puede sacar a Yehudá.
Responde la Gemara y dice de Amar Shimon, pues dijo Shimon, Hasheni, es decir, Levi, no Achli, es más fácil para mí. Arishon, Yehuda Kashe Hemenu, es más difícil, es decir, prefiero lidiar con Levi que lidiar con Shimon. Viva el tema si quiere decir que Gon de Itlesa de Lemar. Es decir, también podemos decir que Shimon tiene testigos que el campo es suyo. Ve Itlesa de Lemar. Y también tiene Yehuda testigos de que el campo es suyo. Aquí tenemos dos testimonios que se contradicen. Veemos Rabanán, Ara Eja de Kaima Tekum. ¿Y qué dicen los sabios? El terreno se queda en posesión de quien está ahora. Entonces, frente a Yehudá son testigos contra testigos, pero frente a Leví, que no tiene testigos, él prefiere que la tierra se quede en posesión de Leví para que después, cuando él traiga sus testigos, pueda conseguirla de vuelta sin necesidad de que se enfrente a los testigos de Yehudá. Muy bien, pregunta entonces la Gemara, ¿por qué establecimos la veraita en el caso en el que robó, dijimos Shimon, lo yaid le tovat hakone, no viene a testificar a favor del comprador con respecto al ladrón? Velogme Begazlan, es decir, establezcamos la veraita Begazlan en el ladrón, Shelom Mahar et Asade, es decir, que el ladrón, el que robó el campo, no vendió el campo, sino que lo robó Reubén, él mismo se lo robó a Leví. Y viene una persona, Umearel Alab, y viene perdón, Reubén es el que robó el campo, y viene una persona que es Yehuda en este caso y viene a reclamarlo. Y entonces responde la Gemara y dice, Mishum de Kabae lemit nesefa. ¿Por qué? Porque la veraita quería enseñar el final de esta veraita. Es decir, el principio de la veraita que hablamos de bienes inmóviles, de los terrenos, de las casas. Pero al final queríamos hablar de pará o talit. Majarlo, pará o majarlo talit. Si le vendió una vaca o le vendió un talit. Meitlo, hanixdal. Ahí viene y testifica el que fue robado. Y tiene Shena Harayutalab porque no tiene hipoteca sobre ello. De Davka, y únicamente en el caso que Shemahara a Gazlan, cuando el ladrón vendió de vuelta lo que él había robado, de Habale Yehush Veshinui Reshut. ¿Por qué? Porque ahí hay lo que se llama Yehush, es decir, ya desespera de la propiedad y cambia de posesión. Es decir, Shimon, una vez que lo vendió, ya está, se deshizo de él, ya no lo tiene en cuenta porque lo vendió. Aval, pero lo majar, si no lo hubiese vendido, dejadrale, she joseret hi le Shimon anixdal, vuelve entonces eso a manos de Shimon, el que fue robado. Vem yaid le tobat Rubén, y si viene a testificar a favor de Rubén, Yahol le otzimimeno lo va a poder sacar de su potestad. Vem lo yaid, si no testifica, veinaten le Yudá kebar, lo yuhal le otzimimeno. Y si no testifica y se le da ya el terreno a Yudá, ya no lo va a poder recuperar. Dice, no es así. Yahol Shimon le Aid, le Rubén, que Van Sheu no Badabar. Es decir, no puede testificar Shimon en contra de Rubén. ¿Por qué? Porque él ahí es no Badabar. Es decir, tiene un interés en ese testimonio. Tana Berresha, por lo tanto, se enseñó en el principio de esta vereitá que el ladrón vendió el campo o la casa. Otra Gemara, Sefanami, Nehi, de Meyaesh Migufe. Digamos también entonces que la segunda parte de la veraita, también digamos que es un caso en el cual ya desesperó, es decir, a pesar de que Shimón, el que fue robado, ya se desesperó de recuperar su objeto y por lo tanto hay un cambio de propiedad. Ukeba Patura Gazlan, le Ashivlo, y entonces ya está exento el ladrón de devolver el objeto. Midme, Mime Yaesh, es decir, del objeto, Shimón ya desesperó, el dueño, pero del valor del objeto desesperó, no, él siempre espera que si pillan al ladrón va a tener que pagarle el valor del objeto robado. Le responde el Gemara y dice, Lot hija, eso es necesario, ¿de qué estamos hablando? De Midgazlan, que se murió el ladrón. De Ditnan, como se enseña en una Mishnah, Hagozel, Umahilet Banab, una persona que robó y dio de comer a sus hijos
con eso robado y muere, venía a Clifnehem, o que dejó ese animal o ese objeto robado como herencia para ellos, Peturim y Leshalem ya están exentos de pagar. Otra pregunta que trae la Gemara. Velogme Beyoresh. Entonces, ¿por qué no establecemos todo este caso de la Beraita con alguien que heredó? Es decir, Shenixdal, Shimon, el que fue robado, que es Shimon, no viene a testificar para el comprador, que es Leví, Minagazlán frente a Rubén, y establezcámoslo como alguien que heredó, Shenemid Begazlán Shelo Mahar et Asadeh, es decir, el ladrón no vendió el campo, sino Ela Gazla Leatzmo Umet, lo robó para sí mismo y murió, y se lo dio en herencia a su hijo Levi. Rubén se lo dio a Levi. Uba Adam, viene otra persona que es Yehuda, dijimos, y viene a reclamar el campo, Mearer. Entonces dice, Anija le mande a más Reshut Yoresh Lav que Reshut Lokeach. Está muy bien para el punto de vista que dice que la propiedad del heredero, del que hereda algo, no es como la propiedad del que compra algo. El que compra de un ladrón, dame. Es decir, no se parece al que compra algo de un ladrón. Porque el que compra de un ladrón, después de que el dueño original ya hizo Yehush, Yeshkan Yehush, Veshinu Reshut, en el momento en el que hay Yehush, desespera el dueño y hay cambio de potestad, de propietario. Pero el que hereda en Shinui Reshut, no hay cambio de propietario. ¿Por qué? Porque él lo está heredando por su padre. Sigue siendo la misma propiedad que el padre que fue el que lo robó. Entonces, según ese punto de vista, Shapir, va muy bien lo que hemos dicho. Él le manda mar para aquel que dice Reshut Yoresh, que Reshut lo que dame, que la propiedad del que hereda es el mismo tipo de propiedad del que compra. Maika Lememar, ¿qué vamos a decir entonces? Veo otra dificultad. Otkasha le Valle, otra dificultad que tiene a Valle. Dice, mi pene, Shaharayuto Alab. ¿Qué dijimos ahí? Que ¿por qué podía o no podía testificar? Porque tenía a Harayut. Es decir, que sus bienes estaban hipotecados a ese objeto, a ese campo. Ven a Harayut Alab. Y en el final dice, no están hipotecados sus bienes. Entonces, mi pene, Shei, Joseretlo, si fuese que estuviésemos hablando del Yoresh, entonces sería mi peneche y Joseretlo, porque puede volver a él. Ven a Joseretlo, no puede volver a él, ni Valle le debería haber dicho. Ela, entonces responde la Gemara y dice que de Rabín Bashmuel. Vamos a explicar esto como lo que dijo Rabín Bashmuel. Además, Rabín Bashmuel, pues dijo Rabín Bashmuel, Mishme de Shmuel, en nombre de Shmuel. A mujer Sadele Javero, Shelo Bejarayut, el que vende un terreno a su compañero sin que esté hipotecado en Meidlo Alab, no puede testificar sobre ese campo. ¿Por qué? Porque si testifica el vendedor sobre ese campo que era suyo, entonces Yizkea Kone Basade va a adquirir el campo el que lo compró. Y si viene un acreedor del vendedor, puede cobrárselo ahora. ¿Y entonces qué? El vendedor sale ganando. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hizo la venta, él no lo había puesto como garantía. O sea, la garantía, es decir, en el momento en el que él vendió ese campo no estaba como garantía de nada. Pero en el momento en el que él reconoce que vendió ese campo y que era suyo, y entonces ahí va a poder ser utilizado como la garantía de algo y alguien lo va a poder reclamar para pagar una deuda. Entonces él, el vendedor, sale ganando porque antes no tenía cómo hipotecar ese préstamo que tenía y ahora sí tiene cómo, gracias a que ya que testificó que él vendió ese campo. Vedavka Baitusade. Entonces dice la Gemara, pero esto es únicamente sobre una casa o un campo. Aval, para Betalit, lo, mi valle. Pero una vaca o una prenda, no, no es así. Es evidente que no hace falta explicar que no, que puede testificar Vistama, es decir, de manera normal, de lo de le, que esos bienes no están hipotecados. Maitama, ¿cuál es el motivo? Metal teleninu, porque son bienes móviles.
Umetaltele le al hov, lo mishtabde. Y los bienes móviles para un acreedor no están hipotecados. Falgab de catable, y a pesar de que le escriba el vendedor al acreedor que puede cobrar incluso mi glima de al-Katfe, incluso que puede cobrarse de la prenda que tiene puesta sobre sus hombros, Hanemile de Itnehu Be'inaihu. Es únicamente cuando que Sheem Be'ain, cuando están a la vista, es decir, cuando están en manos del que está prestando, del que está pidiendo el préstamo. Aval Itnehu Be'inaihu, pero Sheem lo Beyada lo ve, pero cuando no están en su mano, ya los vendió. No los puede hipotecar esos bienes móviles. El afilu asao apoteki, incluso que lo haga hipoteca. Námilo, tampoco. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que de Raba, como aquello que dijo Raba. Además, Raba, pues dijo Raba, asa abdo apotiki, si hizo que su siervo sea la hipoteca a su acreedor, un mejaro, y después vendió al siervo. Baljov, Gobemi Menu, el acreedor puede cobrar de él, pero si lloró, bajamoró, apotiki, pero si lo que hizo como hipoteca fue su toro o su asno, un mejaro y los vendió, en Baljov, Gobemi Menu, el acreedor no puede ya cobrar de ese toro y de ese asno. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que hay itlekala, dejale itlekala, es decir, en un caso, el siervo cuando lo vende, se corre rumor, y cuando vende el toro y el jamor, no se corre rumor. Velejush Dilma Aknele, pregunta entonces la Gemara, ¿y por qué no sospechamos entonces que a lo mejor, sí, Shadain Yesh Sharut, Shemetaltelim, Shishtabdulehov, ¿por qué no sospechamos que a lo mejor todavía puede supeditar o hipotecar esos bienes a su deuda? Metaltele Agav Mikarkai, es decir, como un Kinyan Agav, es decir, que de paso que adquieres el campo, un campo, por ejemplo, también adquieres ese animal. Llamar Rabba, pues dijo Rabba, y Aknele Metaltele Agav Mikarkae, si tú adquieres bienes móviles en un Kinyan, de paso, cuando adquieres un terreno, Kane Mekarkae, Kane Metaltele, cuando adquieres el terreno, adquieres también el objeto móvil. Llamar Rabjizda, dijo Rabjizda, de Catable. Dice, ¿esto es en qué caso? En el caso en el que le escribió un documento de hipoteca en el que hipoteca esos bienes de Catable de lo que asmachta u de lo que tofsa de shtare. Es decir, Shemagnelo etametantelim legambre, es decir, que le hace adquirir, le vende esos bienes móviles totalmente, que no serán como una asmachta, y no, es decir, no serán como un justificante ni como un contrato de venta temporal, sino que se lo está vendiendo completamente. A Javes Mayaskinan, responde la cámara y dice, ¿aquí de qué estamos hablando? Que Gon, Shelakaj, Umahar, Lealta. Es decir, que tomó esa vaca o esa prenda y lo vendió inmediatamente. Es decir, que no se lo dejó el tiempo hasta que se complete el quinián. No se lo prestó. No hay aquí un tiempo de préstamo hasta que le pague, etcétera. Desde que le hizo el quinián hasta que le paga. Velejush, Dilma, Iknehu. Entonces tenemos que sospechar que a lo mejor cuando el prestamista le escribe este contrato, Shishtadu leja al yede karkaotai, es decir, que quedan supeditados a ti por medio de mis terrenos, todos mis bienes que yo adquirí y que voy a adquirir en el futuro. Y entonces inmediatamente que Shekaneta para cuando adquiere la vaca o atalit o esa prenda, eh, quedan supeditados a ese documento y pueden ser utilizados como un pago de hipoteca. Shmat Mina de Igne, ¿qué se entiende aquí? Que si lo adquiere y después Kana Umahar o Kana Beorish, entonces si adquirió y vendió o adquirió y ahí hizo heredar,
lo mishtabed, no queda supeditado, no queda hipotecado. Entonces dice la Gemara, lo tzlige, es decir, esto es necesario en qué caso. Medubar kan, hablamos aquí de que hambre edim y adinan be behai. Cuando los testigos vienen y testifican y dicen, nosotros sabemos sobre este préstamo, de lo ara, que no había un terreno en el tema del préstamo, nunca hubo un terreno como garantía. Por lo tanto, no sospechamos que le hizo adquirir bienes móviles de paso junto con un terreno. Pregunta la Gemara. De Amar Rafapa, si dijo Rafapa, Afalgab, de Amur Rabanán, Amojersa de Lejavero Shelo Bejarayut, Ubabal Job, Utrefa, dijo Rafapa. A pesar de que está dicho, dijeron nuestros sabios, que el que vende un campo a su compañero sin ajarayut y viene el acreedor del vendedor y toma ese campo a la fuerza para cobrarse la deuda, en ojos de Alab, es decir, el comprador no puede volverse en contra del vendedor y reclamar su pérdida. ¿Por qué? Porque compró el campo sin responsabilidad. Si no fuese así, Nimset, Sheena Shelo, perdón, Beholzot in Nimset, si finalmente se encuentra o se esclarece que ese campo no es de él, es decir, que vienen testigos y dicen que lo robó, y lo saca el bedín del comprador, Joser Hakone Alab, el comprador sí puede reclamar al vendedor que le devuelva lo que perdió. Es decir, en caso de que sea el pago de una deuda, no se lo puede reclamar porque lo vendió sin responsabilidad. Pero si es que lo robó y después se dieron cuenta de que robó y se lo viene a reclamar, ahí sí que le tiene que pagar. Dice a Javier Mayasquina, ¿de qué hablamos aquí? Bemakir ba, Shei bat Hamoró. Es decir, Hakone Shemakirba reconoce el comprador. Umode Bifne Edim y reconoce delante de testigos Sheibat Hamoró. Es decir, que la pará Azohi Shel Hamoher, que esa vaca es del vendedor. Velo Gazlame Olami, que no fue robada nunca. Entonces dice la Gemara, Ravzvid discrepa con esta opinión de Rav Papa y dice, Afilo Nimset, Sheena Shelo, incluso que se encuentre que no es suya, Enojoser Alab, no puede el comprador reclamarle y volverse contra él. De amarle, Leaji Zavini, Leja Shelo Bejarayut. Dice, por eso yo te vendí sin responsabilidad para que después no puedas venir a reclamarme. Dice la Gemara Gufa, justamente, Amar Rabin Bar Shmuel Mishmel Shmuel. Dijo Rabin Bar Shmuel en nombre de Shmuel, a Mojersa del Javero Shelo Bejarayut, el que vende un campo a su compañero sin Ajarayut, en Meidim lo alab. No se puede, él no puede testificar sobre ese campo. ¿Por qué? Porque el testificar la está poniendo como un objeto propiedad de él y entonces ya lo pueden utilizar como seguro en caso de una deuda. Ejidame, pregúntale a Gamará, dice, ¿cómo es esto? Dice, este vendedor de Itle y de Itle Ara Jarite, si es que no tiene otro terreno, entonces Aledi de Hadar, el acreedor del vendedor, cobra de este campo. De Imken, y si es que tiene otro campo, ¿por qué no puede entonces cobrarse de otro campo? Videlet Ara Jarite, de en la mujer carca a Jeret, y si no tiene otro campo, el vendedor. Mainaf Kalemine, también, Gamken Yahó, la mujer Leid, Beada Kone, también puede testificar el vendedor a favor del comprador. Sharena Marvía Klum, porque no gana nada. Entonces responde al Gemara y dice: Leolam, en realidad, Lelet Leara Harit. Es un caso en el que no tiene otro terreno. Afu Nikra Nogea Beduto. Pero ahí también se le llama que él tiene un interés en su testimonio. Porque ¿qué él quiere? ¿Qué quiere él? Kirotesha Karka y Shaer Bellada con él. Él quiere que el terreno quede en manos del comprador. Veyaholu Baale Jobot, Likbot Misham. Y que los acreedores puedan cobrarse de ahí. De Amar, pues dice el vendedor en su corazón, lo nija de lehebe, es decir, no me conviene
de ser lo ver rasha velo yeshalem. Es decir, no me conviene que se aplique en mí el versículo que dice lo ver rasha, el que pide prestado es un rasha que no paga. Sof sof le grabé idach name. Entonces, haré que sheikach bal jobo etakarka me acone cuando el acreedor tome ese campo del comprador, entonces yicaré a mujer le grabé a coné lo ver rasha velo yeshalem. Dice, ¿qué ganamos con eso? Sof Sof, le Gabi Dagnami, para el comprador del campo, esta persona que se lo vendió, que después lo incluyó como una garantía en un pago que él no pagó, a fin de cuentas, le va a llamar lo ver Rasha Velo Yeshalem. Entonces, dice la Gemara, de Amar, Leaji, Zevine, Leja, Velo Harayud. Le va a decir, no, ¿por qué me vas a decir que soy lo ver Rasha, que no paga? Dice, por eso yo justamente te vendí el campo sin responsabilidad. ¿Sí? Para que después no puedas venir a reclamarme en caso de que ocurrió esto. Y tú, si querías comprarlo así sin responsabilidad, tenías que haberte asegurado antes de comprarlo de que ese campo no podía ser o que yo no tenía ninguna deuda que no había pagado. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. His